Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te agradecemos por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Te agradecemos por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas. Te agradecemos la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y te pedimos memoria y el coraje y la fuerza para ponerlo por obra en cada día de nuestras vidas, para poder dar el mejor testimonio de ti. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. El tema de esta lección se titula, que corresponde al sábado 6 de julio de 2024, se titula El comienzo del Evangelio, es la parte 1 o parte del sábado. Dice, lee para el estudio de esta lección o semana, o lección, Hechos 13, capítulo 13, verso 1 al 5, y por separado el 13, y también capítulo 15, verso 36 al 39, y el libro de Marcos, el capítulo 1, verso 1 al 15, el libro de Isaías, capítulo 40, verso 3, el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Para memorizar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ello es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado, Juan, capítulo 21, verso 20 al 24, 20 y 24. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, al Evangelio de Lucas se le asocia con Pablo. Al Evangelio de Marcos se le vincula con Pedro. Aunque el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, y luego un asociado de Pedro. En primer lugar, aprendemos acerca de Marcos a la luz de que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego, el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego, mirando hacia atrás, consideremos por qué un misionero inicialmente fracasado
y finalmente restaurado habría escrito un texto como el del Evangelio de Marcos. Parte 2 o parte del domingo se titula El misionero fracasado. Dice que leamos el libro de Hechos, capítulo 12, verso 12. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y aquí en la Biblia dice que es Marcos 12:12. Ok, San Marcos 12, el 12. Capítulo 12, verso 12. Dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Dice que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ok, no la entendí muy bien. Dice la pregunta: ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Pues aquí dice que procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12, tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente, ella era adinerada y simpatizante de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar. Que registra Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro, de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace en él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Dice aquí, lee Hechos capítulo 13 versos 1 al 5 y 13 por separado. A ver, vamos a leer Hechos. Creo que no cambié la Biblia, no, ahí se quedó.
Entonces vamos a dar un flechazo aquí en para que se vea, y luego posteriormente seguimos a la Biblia, le damos fondo y continuamos. Aquí dice, vamos a leer Hechos 13, 1 al 5 y por separado el 13. Buscamos el libro de Hechos, Hebreos. No encontramos el libro de Hechos de los Apóstoles. Okay. Aquí está, Hechos. Hechos, capítulo 13, 1 al 5 y por separado el 13. Hechos 13, 1 al 5 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. En las sinagogas de los judíos. Bueno, aquí creo que ya me pasé hasta el 7. Era nada más al 5 y por separado el 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan dice la pregunta: ¿cómo se vinculó
Juan Marcos con Saulo y Bernabé. ¿Y cuál fue el resultado? Pues dice que andaban, según entendí yo en lo que leí, andaban predicando la palabra. Entonces, unas personas los llamaron porque querían escuchar la palabra de Dios. Dice que Bernabé y Saulo no, estos eran los que deseaban oír la palabra. Pero entonces, ellos andaban en Chipre, dice. Tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Este era Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mandaron a Bernabé y a Saulo para que comenzaran su primer viaje misionero. Dice que enviados por el Espíritu Santo. Pues allí es donde no le entiendo, porque ahí no menciona que Juan Marcos haya hecho tal cosa. Ahí no da esa información, pero vamos a leer a continuación. Ya cambié de Biblia, sí, ya. Entonces vamos a continuar. Hechos 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo. Aproximadamente Juan Marcos no es mencionado hasta el versículo 5 y su rol
y su rol hacemos una pausita de un minuto. Y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos a emociones deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligro y desafíos. Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. Parte 3 o parte del lunes se titula Una segunda oportunidad. Aquí leeremos el libro de Hechos capítulo 15 verso 36 al 39. Vamos a la Biblia. Capítulo 13 de Hechos 15, capítulo 15, verso 36 al 39. Vamos a subir al 15. 36 al 39 dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ok, vamos de nuevo a la... Dice la pregunta: ¿por qué rechazó Pablo a Juan Marcos? ¿Por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Pues dice aquí que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos? Porque Bernabé le dio una segunda oportunidad. Bueno, ahí dice que porque él se había separado de ellos. Por eso Pablo ya no quería que anduviera con ellos, pero Bernabé sí quería. Entonces se juntaron y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas para otro lado. En Hechos 15:38 se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto a Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él, y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero
no, pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde se lo nombra a Marcos. Ahora dícele Colosenses capítulo 4 verso 10, Timoteo capítulo 4 verso 11, Filemón capítulo 1 verso 24 y Primera de Pedro capítulo 5 verso 13. Vamos a la Biblia nuevamente. Y dice Colosenses 4:10. No se cambia. Colosenses. Esto no se quiere cambiar. Colosenses. Ahí está Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fue a vosotros, recibidle. Ok, aquí dice que Marcos era sobrino de Bernabé. Que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, quizá por eso le dio otra oportunidad. 2 Timoteo 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahí dice que es útil para el ministerio.
Luego vamos con Filemón, capítulo 1, 24. Filemón, ¿dónde está Filemón? Filemón. Capítulo que es 1, el 24, verso 24. Filemón 1, verso 24 dice: Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Y Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Pedro 5:13 dice: La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ok. Dice la pregunta, vamos a cambiar aquí. Dice la pregunta: ¿qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos? Pues en primera, que es sobrino de Bernabé, y en tercera, que es hijo de Jehová, dijo que era su hijo. Y en tercera, que fue elegido para darle mensajes a las iglesias. Eso de entender aquí. Dice Primera de Pedro 5, verso, que era 13, que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, dice, y Marcos, mi hijo, los saluda. Ahí está. Por eso Juan Marcos tenía que andar ahí, porque era un elegido. Dice: una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores si quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza, gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Parte 4.
o parte del martes se titula El Mensajero y vamos a leer el libro de Marcos capítulo 1 verso 1 al 8. El libro de Marcos capítulo 1 verso 1 al 8 dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Se refería a Jesucristo. A ver, vamos a cambiar otra vez elección. Para continuar, dice la pregunta: ¿quiénes son los personajes en estos versículos que hacen y dicen? Pues aquí habla de que era Juan el Bautista, que anunciaba el bautizo para el perdón de los pecados, y mencionó a Jesucristo, que vendría y bautizaría con el Espíritu Santo. Dice: yo bautizo con el agua, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo. Dice: los personajes principales de estos versículos son tres. Jesucristo, mencionado en Marcos 1:1, Dios el Padre, implícito en las palabras de Marcos 1 y 2, y el predicador y mensajero Juan el Bautista, como sujeto principal de la última sección de este pasaje. Marcos 1, 2 y 3 contienen una cita del Antiguo Testamento con la que el evangelista describe lo que ocurrirá en el relato. Lo que cita es una combinación de frases de tres pasajes: Éxodo 23, 20, Isaías 43 y Malaquías 3:1. Dícele Éxodo 23, 20, Isaías 43 y Malaquías 3:1. Vamos de nuevo a la Biblia. Y dice
Éxodo 23:20 primero. Éxodo 23:20 dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Isaías 43. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3:1. Vamos con Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la pregunta: ¿qué tienen en común estos pasajes? Pues creo que anuncian la venida de Jesucristo, del Cristo, de Jesús el Cristo. Éxodo 23:20 se refiere a un ángel que Dios enviaría delante de los israelitas para conducirlos a Canaán. Isaías 43 describe a Dios haciéndose presente en el desierto con un camino preparado por él para su pueblo. Malaquías 3:1 se refiere a un mensajero que va delante del Señor para preparar su camino. Los tres pasajes hablan de un viaje. El texto en Isaías tiene muchos vínculos con el ministerio de Juan el Bautista y se enfoca también en el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús se lo presenta realizando un viaje. La rápida narración realza el sentido de este viaje que conducirá hacia la cruz y la muerte sacrificial de Jesús en nuestro favor. Pero es mucho lo que debe acontecer antes de que Él llegue a la cruz. El viaje está recién comenzado y Marcos nos dirá todo acerca de él. A tono con la cita del Antiguo Testamento en Marcos 1, 2 y 3, Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a volver a Dios. Vestido como el antiguo profeta Elías, Juan habla en Marcos 1, 7 y 8 acerca de uno que vendría después de él y que es más poderoso que él. La declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús.
parte 5, parte del miércoles, se titula El bautismo de Jesús. Vamos a leer Marcos 1, 9 al 13. Marcos 1, 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Dice que estaba con las fieras, pero los ángeles le servían. Dice la pregunta: ¿quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede? Pues en lo que leímos dice que está presente, se hace presente el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es exiliado, como dijo ahí, es impulsado al desierto. El mismo Espíritu Santo lo impulsó al desierto para que por 40 días para que ahí estuviera, y fue tentado por Satanás. Si estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dice: Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, y cuando asciende del agua ve los cielos abiertos y el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Escucha entonces la voz de Dios desde el cielo, que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces, eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. La importancia de este evento encontrará su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos 15. Muchos de los elementos de la narración reaparecerán en esa escena. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto. La palabra griega original traducida como impulsó es ekbalo, el término comúnmente usado en el Evangelio de Marcos para referirse a la expulsión de demonios.
La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra su poder en la vida de Jesús. El Señor ya está iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. El aspecto de la lucha en esta escena se muestra mediante la referencia a los 40 días de la tentación, a la presencia de animales salvajes y al servicio que los ángeles brindaron a Jesús. Una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez. Como divino es el Cristo, el Mesías, anunciado por un mensajero, alguien más poderoso que Juan, el Hijo amado sobre quien el Espíritu desciende. Pero vemos lo siguiente acerca de su dimensión humana. Es bautizado por Juan, es impulsado por el Espíritu, es tentado por Satanás, está con animales salvajes y es atendido por ángeles. ¿Por qué estos contrastes? Esto apunta a la asombrosa realidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, sí, sin embargo, también un ser humano, nuestro hermano y ejemplo. ¿Podríamos abarcar completamente esta idea con nuestra mente? No es posible. Pero es algo que aceptamos por fe y nos maravillamos por lo que esta verdad nos revela acerca del amor de Dios hacia la humanidad. Parte 6 o parte del jueves se titula El Evangelio según Jesús. Dícele Marcos 1, 14 y 15. Vamos a leer Marcos 14 y 15. Marcos capítulo 1 versos 14 y 15 dicen: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a la gente al arrepentimiento. Dice la pregunta: ¿cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? Las tres partes son que vino a Galilea, predicó el evangelio del reino de Dios y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Su llegada, la predicación y el consejo. Esas son las tres partes. Dice Marcos, resume
Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús. Sus 3 partes son ilustradas en el siguiente cuadro. Categoría: profecía cronológica o de tiempo, promesa de pacto, llamado al discipulado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Esas son las 3 partes. La profecía cronológica o de tiempo a la que Jesús se refiere es la de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Esta profecía encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. La asombrosa profecía de los 70 semanas es ilustrada en el siguiente gráfico. Las 70 semanas de Daniel, 7 años literales, después de Cristo, antes de Cristo. En esta profecía un día representa un año. La profecía comienza en el año 457 a.C. con el decreto emitido por el Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén. 69 semanas proféticas habrían de excederse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después. La terminación de la última de las 70 semanas ocurrió en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos. Parte 7 o parte del viernes, que como siempre en todas las lecciones es para estudiar y meditar, dice lo siguiente. Qué fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 sea paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos 1, 15. El mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno al mundo en los últimos días en preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el evangelio angélico del tiempo del fin contiene lo mismo 3 elementos, como se ilustra la siguiente tabla. Marcos 1, el tiempo se ha cumplido. Daniel 9, el reino se acerca. Arrepiéntanse, crean. Categoría: profecía de tiempo, promesa de pacto, llamado al discipulado. Marcos 1, el tiempo se ha cumplido. Categoría: profecía de tiempo. Apocalipsis 14, la hora del juicio. El reino se acerca, promesa de pacto, el evangelio eterno. Arrepiéntanse, crean, llamado al discipulado. Teman, glorifiquen, adoren a Dios. El mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo predicho en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14.
Este comenzó en 1844. El juicio trae el reino de Dios a su pueblo perseguido. La exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios. Es el llamado al discipulado dirigido al mundo en los últimos días, mientras los poderes bestiales de Apocalipsis 13 presentan a un Dios falso a quien reverenciar, glorificar y adorar. Así como el mensaje de Jesús en Marcos 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio. El mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. No hay carta misionera. Vamos a concluir con esta lectura y continuamos con la segunda, por medio de una oración. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra. Señor, te pedimos que quede en nuestra memoria para ponerlo por obra en todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre santo de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.